Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Hoy nos complace presentar a un hombre de la cúpula empresarial, a veces político, influyente en los gobiernos, pero sobre todo un ser humano excepcional. Nos complace presentar al licenciado Celso Marrancini. Don Celso, bienvenido al espacio. Un placer. Gracias por esa valoración. Hacía mucho que no me invitaba. Yo no sé si fue que me cogiste miedo. No me haga hablar. Bien. Mire, Celso, coronavirus. República Dominicana tiene un año en esto ya. ¿Cuál es su visión de este proceso que nos toca vivir hoy? Mira, yo pienso que se ha manejado muy bien. Probablemente nosotros tuvimos la desgracia de una pandemia en medio de un proceso electoral, en medio de una elección fallida. Nosotros debimos de hacer una elección en marzo. Cuando todo el mundo estaba cerrado, nosotros hicimos una elección, porque no nos quedaba más remedio. Después tuvimos una campaña electoral donde tú sabes que se violó todo lo que se quería. Había toque de queda, pero por la noche se hacía y se deshacía. Gracias a Dios, las elecciones, a pesar de la desconfianza que existía sobre la Junta Central Electoral, con toda la razón del mundo, porque entraron por la puerta de adelante y salieron por la de atrás. Gente que uno aprecia definitivamente, porque personalmente 4 de ellos, había una señora que yo la conocía muy poco, pero 4 de ellos, a quienes aprecio mucho, pero definitivamente con un desenvolvimiento penoso. Gracias a Dios, las elecciones en julio se hicieron de forma organizada, ganó el que ganó. Y el manejo después del coronavirus ha sido, yo diría, excelente, a pesar de la dificultad de las vacunas, porque los Estados Unidos han monopolizado las vacunas. Había contratos que el gobierno y el sector empresarial habían realizado, incluso con prepagos a compañías importantes farmacéuticas, y ninguna de ellas respondieron. Hubo que recurrir a las vacunas de China, gracias a Dios. Y si nosotros revisamos, nosotros estamos por encima de prácticamente todos los países de Latinoamérica en cuanto a porcentaje de vacunación de la población, exceptuando Chile, que indudablemente está haciendo un trabajo inmenso. Chile está vacunando con la vacuna rusa, si no me equivoco. Tiene la Pfizer y tiene la rusa, la Sputnik. Tiene la rusa. Entonces ha avanzado mucho más por tener a mano las vacunas. Si nosotros las hubiésemos tenido con la rapidez que Chile las ha tenido, nosotros estaríamos por encima de Chile. Pero Aquí nosotros no hicimos eco de un llamado que el presidente Abinader hizo a través de Twitter al gobierno norteamericano. Yo decía en ese momento que sería favorable, que ojalá que lo hiciera, que utilizara su embajadora en Washington para canalizar ese tipo de cosas. Porque, de hecho, Estados Unidos no está utilizando la AstraZeneca. no. La FDA no le ha dado la licencia todavía y ellos han optado por cederle una parte a México, 2,5 millones y 1,5 millones a Canadá, a pesar de que Canadá tiene un almacén para vacunar 5 veces su población. ¿Usted sabe si el presidente Abinader canalizó eso a través de la embajada? Yo me imagino que sí. Sobre todo el presidente hizo un llamado público, más que eso, un llamado público al presidente Biden, que se está olvidando del patio de atrás. Sí. Porque todos nuestros países somos el patio de los Estados Unidos. Los Estados Unidos llega a una velocidad tremenda con la vacuna Pfizer. Yo estuve ahora, por problemas que he tenido en las piernas, pues tuve un tiempo bastante prolongado en Estados Unidos y logré poderme vacunar con la Pfizer. Y realmente, una organización, hay que admitir, el presidente Biden dijo que iba a poner 1 millón de vacunas diarias en los primeros 100 días y están poniendo 3 millones ya. Pero mire, fuera de la vacuna, en el programa que hice anteriormente, hablaba de una nota del New York Times fechada el martes, donde hablaba
de que marzo redujeron el contagio hasta casi un 80%, pero que en abril se ha disparado el asunto, producto de las nuevas cepas y de del abrir, quitar las restricciones que tenía. Mira, Entonces, le digo esto porque he sido crítico de ciertos ministros que han abierto el país, llámese turismo y llámese educación, bajo un concepto de que nosotros tenemos vacunados alrededor del 10%, 10-11% de la población, pero que solamente un 3%, 3.5% se ha dado la doble vacunación. La segunda dosis. Entonces, ¿usted cree, sé que afecta a la economía de alguna forma, pero si surge la tercera ola del virus, como está surgiendo en todos los lados, pues a nosotros nos afectaría mucho más que a esos países industrializados? ¿Cuál es su opinión acerca de la apertura de la economía o no? Mira, los Estados Unidos están abiertos completamente. Hay estados, tú sabes que en Estados Unidos los estados se regulan diferente. Sí. No hay uniformidad de gobierno como sucede en nuestros países. Yo que estuve en Miami, lo que sucedió ahora, porque ahora coincidió con las vacaciones de las universidades, realmente fue un escándalo. La policía tuvo que intervenir con bombas lacrimógenas. Sí. Y en el aeropuerto, el día que nosotros retornábamos, el aeropuerto estaba lleno completamente, no había ningún tipo de distanciamiento. En el avión que venía hacia acá, no había tampoco ningún, excepto de que te exigía todo el mundo tener mascarilla y eso se hacía. Hay que cuidarse mucho y aquí tenemos que cuidarnos porque nosotros no tuvimos las vacaciones universitarias, pero tuvimos la Semana Santa. Ahora, yo tengo una teoría. Yo creo que aquí le ha dado el virus a gran parte de la población, sobre todo esa parte joven. ¿Por qué? Porque aquí es muy difícil en los barrios nuestros el distanciamiento. El quédate en casa es difícil porque mucha gente no tiene una casa donde quedarse. Sí, Entonces, y tal vez la casa le provoca mayor infección en los barrios populares que en 40, 50 metros viven 6 o 7 personas. Yo creo que mucha de esa gente, al ser una población, la pirámide poblacional nuestra nos ayuda muchísimo, porque tenemos una pirámide joven. Entonces aquí yo conozco casos de empleados nuestros que le dio el virus y ni siquiera se enteraron. Se enteraron porque nosotros rutinariamente hacemos PCR y o salían infectados o decían que habían tenido el virus y le hacíamos la prueba de los anticuerpos. Pero definitivamente yo creo que el 15, el 20% de la población dominicana, o hasta más, ya hace rato que le dio el virus. Pero, Ojalá que ahora llegue un número importante de vacunas que pudiésemos subir al 20, al 30% de la población ya básicamente está vacunada, están vacunados los maestros, están vacunados los militares, están vacunados las personas por encima de 70 años, que eso, mira, ahora mismo en Miami, de 16 años para arriba están vacunando. ¿Por qué? Porque tienen la vacuna, tienen la vacuna. Sí. Yo creo que, mira, viendo los niveles de crecimiento de la economía norteamericana, viendo que en el mes de febrero, en el mes de febrero, el empleo en los Estados Unidos creció casi en 1 millón de empleos. Sí. El desempleo de Estados Unidos es un 6%. O sea que realmente la bolsa de valores se ha mantenido. Entonces yo pienso que vamos a salir del virus, que tendremos que mantenernos, los que tenemos más conciencia, con la mascarilla, con cierto distanciamiento, con el lavado de manos, para evitar que esto sea recurrente. Pero esto va a ser como el flu, Willy. En el flu hay que vacunarse todos los años. Sí. Y esa vacuna cambia todos los años de acuerdo a las cepas del flu.
Yo no Mire, creo que para cerrar el tema del coronavirus, desde ese ángulo, el New York Post hoy trae la información que 246 personas en Michigan, completamente vacunados con las dos dosis, eh, se contagiaron del virus. De esas personas, 3 murieron. A mí me preocupa mucho de que muchos funcionarios públicos, inclusive los de salud, hablan de que la vacuna, bueno, que si usted tiene la vacuna, ni transmite ni le transmiten el virus, cosa que no es cierta. Exhortaba al gobierno a que hiciera una campaña con respecto a eso, porque eso es muy peligroso. Yo conozco personas mayores que se han vacunado ya y que dicen, no, yo puedo estar aquí y puedo estar allá porque... y entonces ahí el problema sería mayor. Mira, yo creo que hay que mantener mucho cuidado, porque definitivamente aquí hay muchas cosas que no se saben, aquí hay muchas cosas que investigar. En marzo del 2020 no se sabía absolutamente nada. La letalidad en la República Dominicana ha sido extremadamente baja. Tú comparas con la letalidad de los Estados Unidos o con la letalidad de los países europeos y nosotros estamos muy bajos. O sea que hay muchísimo. Por ejemplo, Haití. Yo le pregunté a un gran amigo, a una gran amiga, que tienen una gran empresa en la frontera de Haití, específicamente la empresa de Fernando Capellán, Sí. Codevi. Y tienen 14,000 empleados. Y yo le dije a su hermana Mercedes Carmen Capellán, que estamos juntos en la Comisión de Finanzas de la UCAMAIMA, ¿cuántos casos de virus tienen? No, Celso, no tenemos. Porque yo no creía las cifras de Haití. El asunto es que en Haití normalmente se usa el producto este que es un desparasitante, no recuerdo cómo se llama. Ivermectina, algo así. La ivermectina, exactamente. Se utiliza normalmente porque desparasitizan a la población. Entonces, aquí hay mucho que aprender. Los científicos tienen mucho que estudiar esto. Todavía es un virus muy nuevo para definir cuál es el comportamiento de las sociedades. Ahora, la gente no aguanta cerrado. La gente, hay gente que te decía, yo prefiero morirme del virus y no morirme de hambre. Entonces, hay que entender que las economías tienen que abrirse. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se han hecho los empresarios? En el caso suyo, usted tiene varias empresas, mucho personal, mucha responsabilidad, muchas cuotas que cumplir, encargos. ¿Cómo le ha afectado esto a ustedes? Mira, yo te voy a decir la parte más sensible de todas, que es la parte de la venta al detalle, la parte de las tiendas. Ya uno ve una recuperación de las ventas, indudablemente con muchos especiales. O sea, que son ventas que tú dices, bueno, yo tengo los volúmenes de marzo del 2019, pero definitivamente el margen que uno tiene es mucho menor o no tiene margen. Uno cubre el pago del alquiler de las plazas, que han sido realmente en su inmensa mayoría muy cooperadoras con el monto del alquiler para evitar que las tiendas se vayan. Sí. Entonces, ya la economía se va moviendo, la economía, los niveles de pago de ITEVI, los niveles de pago de aranceles, el dólar ha estado Muy bajando. bien, ¿verdad? No, mira, yo no digo que muy bien, yo digo que eso es un error. Yo no quiero que el dólar sube, pero el dólar no debe de bajar. Apreciarse la moneda es un error en este momento. ¿Por ¿Por qué? qué, Celso? Porque nosotros perdemos competitividad. Ya la economía estaba ajustada a 58,50. Entonces, cuando tú empiezas, ese es el mismo error que se cometió en el 2003-2004, cuando gana el presidente Fernández, la tasa de cambio estaba al 60 y el simple hecho de haber ganado el presidente Fernández, la moneda se revaluó tremendamente y eso hizo que muchísima gente quebrara. ¿Por qué? Porque tú habías cambiado de los dólares que tú debías a los pesos. Entonces tú debías pesos al 60 por uno y de repente tú te encontraste que eso volvió a bajar al 24 por uno.
Sí, llegó a 24. Y llegó a 24 y bueno, y lo que decía Héctor Valdés era que no bajó de 24 porque evitaron que bajara más. Entonces yo creo que ahora hay que tener cuidado con eso. Yo sé que para las autoridades, especialmente para el Banco Central, el hecho de que la moneda se revalúe es ponerse galones, pero hay que manejarlo con mucho cuidado. Yo creo que hay que mantenerlo por donde anda, no bajar mucho más y nosotros necesitamos que las zonas francas puedan vender, nosotros necesitamos que podamos exportar los industriales que estamos dentro y fuera de zona franca, y una revalorización es un problema que nosotros no queremos ni Y usted no deba. está viendo el asunto de un ángulo nada más. No, no, bueno, ¿cuál ángulo? Pues tú me dices, no, El asunto empresarial. se Ahora, hace, se hace más barato comprar. comprar, pero Eso es no, relativo. no en todo. Por ejemplo, yo le puedo decir que cuando subieron, cuando el dólar subió, Uh -huh. los medicamentos automáticamente subieron. Ahora el dólar bajó y los medicamentos siguen iguales que como cuando el dólar Bueno, estaba alto. entonces yo te diría que es mejor que el dólar se quede donde está. Ahora, hay cosas que no son simplemente dólar. Uno de los problemas serios que está influyendo en los costos del sector empresarial, cuando hablo sector empresarial, industrial y comercial, Sí. es el problema de los fletes, Willy. Willy, en enero del 2020 yo pagaba por un contenedor de China para acá $1,250. ¿Tú sabes cuánto yo pago hoy? ¿Cuánto? $10,000. Si lo han multiplicado por 8. Exactamente. Entonces, eso es algo que nosotros no controlamos, definitivamente. ¿Y Entonces, eso se debe a qué? eso se debe al monopolio de las navieras. Las navieras siempre han hecho en el mundo lo que le ha dado la gana. Las navieras alegan que los contenedores van vacíos a China y yo le digo, está perfecto, si va vacío y antes iba lleno y me costaba 1,250, cóbrame 2,500, pero no Sí. me cobre 10,000. Pero eso es peor, Willy. Eso ha llegado a un punto de que tú contratas un contenedor a 10,000 y yo lo necesito y yo voy a la naviera y le digo, yo te pago 11,000 y me dan el contenedor a mí. Es Entonces, un asunto de subasta. prácticamente, o de casino, vamos a llamarlo peor todavía, vamos a llamarlo de casino. Entonces, esos son costos que a veces el consumidor no lo entiende, porque el consumidor no maneja eso. Willy, otro fenómeno que ha afectado al sector empresarial enormemente, la tormenta que sucedió en Texas. Sí. De ahí es donde sale la inmensa mayoría de la petroquímica. De ahí salen todas las materias primas Eso nuestras. le afecta a usted, a su empresa. No, a mí, a muchos más. A mí, a muchos más. Todo el que fabrica papel, todo el que fabrica materias primas que tienen que ver con productos que salen de Texas. Yo tengo una planta parada hoy. ¿Por qué? Porque la resina que debía de llegarme que compré en el mes de enero me va a llegar en el mes de abril. Entonces, eso son ¿Usted cosas. paga por adelantado o por nota? Depende con el suplidor. Hay suplidores que te dan crédito, hay suplidores que tú negocias un pago por adelantado por un descuento importante. Hay muchísimos tipos de negociación. Celso, usted ha tenido que despedir personas No, gracias con a la Dios. crisis. No, Pero no, ese es un caso especial, pero no en, yo he tenido que suspender, pero yo no he tenido que cancelar, gracias a Dios. En las tiendas, yo desgraciadamente tuve que cerrar 4 tiendas y no por la pandemia. Ya eran tiendas que venían en las plazas donde estaban, que estaban en un punto de equilibrio muy, muy frágil. Y por supuesto, la pandemia terminó de que se cerraran, pero no, yo no he tenido, gracias a Dios, grandes y despidos. en el sector. Los ha habido mucho cierre, mucho negocio pequeño. Tú lo Yo, pasas. yo, yo tuve aquí dos personas, uno García, Iván García, de la Ajá, Federación de Comerciantes. claro. Ese me dijo que de 61,000 miembros, 19,000 no habían podido abrir. Y el otro es el vicedecano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco. Uh -huh. Eh,
según él, el impacto de la pandemia en las micro y pequeñas empresas ha sido demoledora. Es ciertamente, es así. ¿Ustedes han podido aguantar? Sí, por supuesto, uno tiene capital. Tú puedes decir, bueno, yo voy a perder en este año, pero yo voy a sobrevivir. Pero todas esas placitas que estaban por ahí, después de la cuarentena que empezamos en mayo, tú caminabas a la calle y daba ganas de llorar. Tú veías todas esas tiendecitas que cerraron, todos esos salones de belleza, todos esos talleres que vivían del día a día, Willy, Sí. cobraban, entonces esos no sobrevivían, pero ellos vuelven, muchos de ellos volverán. Mira, te voy a poner el caso. El salón de belleza donde iba una de mis hijas, cerraron el salón, pero entonces venía la dueña del salón a las casas con una de las ayudantes. Sí. Y entonces yo le preguntaba, ¿y tú no quieres que uno te ayude de nuevo a abrir el salón, el alquiler? Me dice, no, mire, me va mejor así. No tiene que pagar alquiler. Exactamente, la gente se va acostumbrando, la gente encuentra nichos diferentes. Una cosa que uno aprendió en la pandemia, que uno podía ahorrar muchísimo más. Mira, el gato de papel, el gato de café, cosas sencillas, cosas que tú dirías ridículas. El gato de viajes, ya no se viaja. Ya tú tienes una reunión con un suplidor y tú no vas a donde sea, tú no tienes un vendedor viajando toda la semana gastando dinero. Ahora tú le dices, no, hazlo por Zoom. Eh, el, el viaje comercial que había, eso se acabó. Eso va a afectar indudablemente a la industria hotelera, porque ese que venía de negocio, ese funcionario de banco de fuera que venía a visitar a sus clientes, ese lo está haciendo por Zoom. Incluso en los Estados Unidos todavía muchos bancos, los empleados están trabajando en las casas porque han encontrado que el ahorro es inmenso. Entonces, definitivamente el mundo cambió. Es un mundo diferente al que hay que adaptar. Ya con el coronavirus, con la visión que usted tiene, si usted fuera el presidente de la República, ¿usted aplicara las mismas políticas que está aplicando el presidente Abinader? ¿Aplicara casi las mismas o variar en qué? No, yo pienso que las políticas que se están aplicando son las políticas correctas. El gobierno está tomando prestado cuando hace tomar prestado. Ahora mismo no hay que preocuparse de que si el endeudamiento. Yo a veces oigo a la oposición hablando de que si el gobierno se está endeudando, y yo le digo, bueno, ustedes fueron los que no debieron de haberse endeudado. Porque sí, si hay una razón, hoy es. Ahora, lo único que uno espera es que ese gasto sea racional. Racional y lógico, y que sea bien invertido. Porque definitivamente ahí es donde viene el asunto de las vacas gordas y las vacas flacas. No solamente para los gobiernos, para los países, para las empresas también. Sí. Cuando uno tiene bonanza, porque vienen épocas de bonanza y épocas de crisis. En la época de bonanza tú dices, bueno, ahora yo aprovecho, yo le pago al banco tal que le debo, yo aprovecho, reduzco mi riesgo para cuando vengan en tiempos como este, uno pueda sobrevivir. Willy, yo te voy a decir una cosa muy sincera. En marzo yo creía que yo no sobrevivía. No me digas. Claro, porque el mundo venía a mil. O sea, las ventas en enero, febrero y marzo. Pero en marzo del pasado año, o no del pasado año, del 2020. Tú sabes la cantidad de materia prima en una isla como esta, donde tú tienes que tener inventario para 90 días. La cantidad de materia prima que uno recibió, que llegó, y tú tenías que pagarla. Sí. Y después tú llamabas a muchos de tus clientes y decían, no, yo estoy cerrado. No, yo no abro hasta después de Semana Santa. Un panorama aterrador, ¿eh? Aterrador, pero uno sobrevivió. Uno tenía la fortaleza. Uno recibió definitivamente el apoyo del Banco Central en ese momento y del gobierno. Hay que reconocerlo. Hubo medidas, esos préstamos al 8%, financiamiento. Pues uno realmente dijo, mira, yo puedo, las relaciones con los suplidores, tú llamabas. Pero Celso, 8% en los bancos comerciales, ¿verdad? Sí. Pero el
el Banco Central le prestaba a los bancos comerciales a como a 1%, 1.5%. Al 3, al 3. Deberían dejárselo al 6 por lo menos, ¿verdad? Se ganan el doble. Bueno, yo quisiera que me lo dieran al 4. Sí, pero me imagino que la iniciativa de ese tipo de políticas es para que el industrial, el comerciante, el inversionista no pierda. Sí, pero acuérdate que la banca tuvo que hacer muchas reservas. Porque así mismo, como te dice Iván García y el vicerrector de la universidad, todos esos negocios pequeños tenían financiamiento con la banca. Entonces la banca tuvo que hacer reservas inmensas. Las reservas cuestan dinero porque las reservas le obligan a pagar a los bancos. Entonces yo creo que fue una política muy moderada y correcta de parte de la banca porque nosotros no podemos tener una corrida bancaria. Entonces nosotros No, necesitábamos que ya nuestros eso es bancos, lo último. exactamente, que los bancos tuvieran la fortaleza, porque tú sabes que yo no uso la palabra sólida. Yo esa palabra la eliminé del diccionario. En el 2000 y algo. Sí, sí, no, esa vez yo creo que todo, el que no quebró era porque no había hablado con el contable. Entonces, yo creo que la banca hizo lo correcto, yo creo que nosotros tenemos una banca de la cual enorgullecernos, es una banca que se ha manejado con prudencia, que ha asistido a sus clientes. Entonces, yo creo que aquí el país se ha manejado y, óyeme, y tenemos que prepararnos a un crecimiento inmenso. El último trimestre de este año va a ser impresionante. ¿Usted cree? Yo estoy de acuerdo con un mundo prácticamente vacunado. Sobre todo, acuérdate que va a haber 4 países que el mismo New York Times estima que para diciembre va a tener a su población prácticamente vacunada. Israel, por supuesto, pero no, los países del área americana, a Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá van a ser Estados Unidos, Canadá, Chile y República Dominicana En esta área. en esta área. En Europa, Inglaterra. Mira, en Inglaterra probablemente. Yo creo que Y porque los europeos tienen problemas, porque no se quieren poner la AstraZeneca, Celso. no se la quieren poner, no se la quieren poner. Y ellos tendrán información que Hombre, uno no maneja. yo creo que eso es mucho de lo que se ha manejado, toda esa especulación. Tú te pones a leer todo lo que sale y terminas loco. Sí, es cierto. Celso, ya el tiempo se acabó. Tenemos ¿Sí? media hora casi hablando. Bueno, yo tenía que engañarte para que no me atacara. No, no, no. Mire, Celso, hágale una exhortación a la gente. Motívelos, que hay mucha gente triste y sin futuro. Mira, yo creo que todo lo contrario. Lo que yo te terminaba de decir, nosotros vamos a tener un último trimestre impresionante, porque ¿qué le pasa a la República Dominicana? Cuando los Estados Unidos crecen, un 1% que crezca la economía Estados Unidos. del Producto Interno Bruto significa un 3% de crecimiento en la República Dominicana. Lo que se va a ver en los Estados Unidos en el último trimestre, todas esas inversiones en infraestructura que está haciendo el gobierno del presidente Biden, la asistencia que le da a los ciudadanos, todo eso llega. ¿Por qué aquí ha crecido la generación la llegada de divisas, las remesas, en un 25%? Increíble, yo lo negaba antes, pero es cierto. No, no, es totalmente cierto, pero eso es fruto de las políticas de Estados Unidos, Sí. porque el dominicano es solidario y dice, bueno, si me mandaron un cheque de 1.400, déjame mandarle $200 a mi familia. Porque ese cheque de 1.400 no es de 1.400. Si tiene 4 dependientes, ya son 7.000. Sí, pero mandan 200, mandan 100 aquí, y 100 Sí. aquí son casi 6.000. Entonces, en blanco y negro, ¿qué usted le dice a la gente? Que no se desespere. Que no se desesperen, que la economía dominicana va a crecer, que hay dificultades definitivamente, porque hablar de eso es incierto. Nosotros tenemos un problema presupuestario que el gobierno heredó de la pandemia y heredó del propio gasto de las elecciones, que eso no lo puede... Y del otro gobierno que le dejó un monto. Del gasto de las elecciones, acuérdate que el propio presidente Medina dijo en su momento que estas habían sido las elecciones más caras de la historia de la República Dominicana. Sí. O sea,
que el gobierno heredó el endeudamiento que no tuvo que ver con pandemia y el endeudamiento correcto de pandemia. Pero nosotros salimos, yo pienso que el gobierno, te repito, está tomando las medidas adecuadas. Pero déjeme hacerle una corrección, él no dijo eso. Él dijo que su partido había gastado más dinero que toda, no que las elecciones, porque los otros partidos eran agarrando, rompiendo brazos que andaban. No era así. Ese es un problema que hay que tratarlo. Aquí el gasto de las elecciones no puede Sí. seguir. Eso es una. El país está trillando un camino muy incierto con el gasto de las De elecciones. poca institucionalidad. No solamente eso, cuando tú tienes a un diputado que tiene que gastar 30 y 40 millones y un senador 75, 100 millones de pesos Eso es en una increíble. campaña, explícame entonces cómo lo recobra. Porque con el sueldo no es. No. Tú haces el cálculo y un senador gana 25 millones en 4 años con el barrilito, con las exoneraciones y todo lo demás. Y en campaña gasta 75. Mire, fue light el asunto, pero le tengo que hacer dos preguntitas antes de cerrar. ¿Cómo usted ve al Ministerio Público independiente? Pues yo lo veo como muy lento, Bueno, con los casos no, sonados que hay. ¿Ustedes yo, se lo encuentran bien? no, yo creo que sí. Yo creo que hay que hacer los casos con detenimiento, que no se puede hacer lo que se hacía antes, de que se daba una rueda de prensa y se decía que ya todo estaba listo. Yo creo que han estado dando los pasos correctos. Ahí hay 3 personas de las cuales no se puede dudar de ninguna, con una hoja de vida intachables. Irán, son muchos los casos, son muchas las cosas que hay que revisar, pero se ha ido dando los pasos correctos. Y los casos de este gobierno, ¿por qué el Ministerio Público no lo investiga? Por ejemplo, el caso de Fulcar. El caso, Oiga, Fulcar compró 12.000 millones de pesos dominicanos en unos aparatos, computadoras, tablets y demás para los muchachos que todavía no han llegado, me imagino yo, que por eso él está apresurado por abrir las clases. Y aparte de eso, Celso, que se hizo acompañada del PNUD por un monto de 13.000 y pico de millones de pesos. Ahí salió la sal más cara que el chivo y el Ministerio Público no le ha dicho, venga, vamos a tomar una taza de café para que me explique eso. pero se acompañó del PNUD, indudablemente, como tú dices, salió más cara la sal que el chivo. Con un funcionario del PNUD. Pero, por ejemplo, el caso de los 12.000 millones de pesos, él compró en la licitación irregular, según Diario Libre, y luego que compró eso, entonces le dijo al PNUD, ven, acompáñame, 15.000 millones de pesos, Bueno, 13.000. ¿Usted lo si ve el, bien? si el PNUD lo acompañó posterior, el problema del PNUD. El Pero PNUD, posterior. bueno, pero el problema del PNUD, yo te voy a decir, los acompañamientos de los organismos internacionales, de la banca internacional, es interesante, pero a veces es lento y costoso. Y déjame decirte, si tú quieres gobernar con el acompañamiento del Banco Mundial y del BID, cierra el país. Sí. Cierra el país, pues son extremadamente lentos. Ahora, tú tienes que hacerlo. Mira, por ejemplo, en la licitación de Manzanillo, nosotros tenemos acompañantes. Nosotros no buscamos ni al BID ni al Banco Mundial. ¿Por qué? Porque simplemente la licitación iba a ser para el año 2024. Desgraciadamente, ahora si tú buscas acompañantes serios, como lo que nosotros buscamos, porque nosotros buscamos al rector de la UAS, al rector de la Pucamaima, a Franklin Baez Burgal y a Ricardo Nieves. Ajá. Entonces buscaste Eh, ¿Ustedes buscaron para Manzanillo? Yo estoy perdido ahí. sí, Para el puerto de Manzanillo. para la licitación de los 800 megas de las plantas de Manzanillo. Ah, ok, ok. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que buscar. En esta sociedad hay gente extremadamente creíble. Y no usar el nombre de veedores ni de cuál es el otro nombre que nunca me acuerdo, bueno, sino buscar un nombre sencillo y gente de credibilidad en la sociedad
que aquí hay miles de personas creíbles en la sociedad, que acompañen los concursos de educación, los concursos de salud pública, cualquier tipo de concurso, porque en el gobierno pasado había vedores, y tú oíste algún vedor que en algún No, momento dijera, yo renuncio de aquí porque las cosas no están bien, o yo denuncio que esta licitación es incorrecta. No, no. todo estaba bien. Bueno, yo creo que Isidoro Santana Y Ramón Flores, y Ramón Flores, los únicos. sí, pero se fueron del Pero concurso. no dijeron esta boca es mía tampoco. Bueno, yo creo que con el hecho de haberse ido era suficiente. Sobre Celso, todo, sobre todo Isidoro, ministro del gobierno. sí, sí. Gracias por su acompañamiento, gracias por permitirnos entrar a su hogar Un placer. esta tarde y esperando que todo marche bien con usted. Igualmente, placer de verte.